Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de Apache Airflow, una plataforma o herramienta que nos va a ayudar a planificar y orquestar flujos de trabajo. Pero, ¿qué significa esto y por qué queremos orquestar estos flujos de trabajo? En la ingeniería de datos se usa mucho el término ETL, que significa Extract, Transform, and Load, o extraer, transformar y cargar en español, uno de los procesos fundamentales en la ingeniería de datos. Por ejemplo, imagina que trabajamos en una compañía que analiza las tendencias del clima. Para que los analistas puedan hacer su trabajo, necesitan la información diaria de la temperatura en las diferentes ciudades. Y nos encargan esta tarea a nosotros, los ingenieros de datos. Entonces, encontramos que hay una API que provee esta información a diario. Lo único que tenemos que hacer es una petición a la API del clima. Pero cuando obtenemos los datos, vemos que estos están distribuidos minuto a minuto, y nosotros lo necesitamos agrupados por día. Entonces, agrupamos los datos para calcular el promedio de la temperatura diaria. Una vez obtenemos los datos procesados, los subimos a la base de datos de nuestra compañía para que los analistas puedan hacer sus predicciones. Este proceso, explicado de forma muy simple, es un ETL. Extraemos la información de la API del clima, transformamos los datos calculando el promedio diario de la temperatura y cargamos la información final en nuestra base de datos. Y bueno, ya tenemos nuestro flujo de trabajo, pero ahora, ¿cómo le hacemos para realizar estos mismos pasos cada día a las 4 de la mañana? Claro, podríamos ejecutar nuestro script manualmente todos los días a esa hora, pero esto no es ni eficiente ni práctico, especialmente si tenemos que ejecutar 10, 100 o 1000 ETLs diarios. Aquí es donde Apache Airflow nos puede ayudar. Airflow es una herramienta que nos permite planificar y orquestar estos flujos de trabajo para que se ejecuten automáticamente en el horario que definamos. En Airflow se utilizan los DAG, que significa Directed Acyclic Graph o grafo acíclico dirigido, que a pesar de lo complejo que suena, en realidad es simplemente una representación de un conjunto de tareas que deben ejecutarse en un orden específico. Como en este caso, en este pequeño diagrama, representa que va a ejecutar tres tareas de forma secuencial. Primero extrae la información, después transforma los datos y finalmente carga en la base de datos. Y aquí tenemos otro DAG que va a ejecutar otro ETL. Algo importante a mencionar es que en este caso estamos utilizando el concepto de ETL para representar qué es lo que un DAG puede hacer. Pero en general un DAG puede tener tantos pasos y dependencias como se necesiten. No necesariamente tiene que ser un ETL. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de tareas que tienen que ejecutarse en cierto orden y en las cuales algunas tareas dependen de que otras terminen primero. La parte acíclica significa que la ejecución puede ir en un sentido, es decir, no hay bucles. Por ejemplo, si tenemos las tareas obtener datos, calcular el promedio y cargar los datos, el flujo siempre será paso 1 al paso 2 y del paso 2 al paso 3, sin volver atrás. Vamos a mencionar también algunos de los elementos principales de Airflow, los cuales son el scheduler. El scheduler de Airflow es como un reloj maestro. Se encarga de asegurarse de que cada DAG se ejecute en el momento adecuado. Por ejemplo, todos los días a las 4 de la mañana. Cada DAG tiene un schedule interval, que es el intervalo de tiempo que le indica cuándo debe ejecutarse. Por ejemplo, diario a las 4 de la mañana. También tenemos las tareas y las dependencias. Cada DAG está compuesto por tareas individuales, y cada una de estas tareas representa un paso en tu flujo de trabajo. Además, puedes definir dependencias entre estas tareas, lo que significa que una tarea no se ejecutará hasta que la tarea anterior haya terminado. Por ejemplo, no podemos cargar los datos a la base de datos hasta que hayamos calculado el promedio, y no podemos calcular el promedio hasta haber obtenido los datos. También tenemos las XCOMs. A veces, una tarea necesita enviar información a otra. Para eso, Airflow tiene este mecanismo llamado XCOMs o Cross Communications, el cual es una forma de pasar mensajes o datos entre tareas. Por ejemplo, la tarea que obtiene los datos del clima puede pasar esta información a la tarea que calcula el promedio. También tenemos las variables y las conexiones. Las variables en Airflow nos permiten almacenar información que puede ser reutilizada en diferentes tareas. Por ejemplo, si varias tareas necesitan la misma URL de la API, podemos guardar esta URL como una variable y referenciarla en nuestras tareas cuando sea necesario. Por otro lado, las conexiones nos permiten configurar cómo Airflow se conecta con servicios
externos, como bases de datos o APIs. Al definir estas conexiones, no tenemos que incluir credenciales en nuestro código, lo que mejora la seguridad y facilita la gestión. Entonces, ahora que estuvimos hablando de Airflow y lo que puede hacer, ¿deberíamos siempre utilizar Apache Airflow para ejecutar nuestros flujos de trabajo? Bueno, pues como todo en la vida, depende. ¿Cuándo es conveniente utilizar Apache Airflow? Cuando tenemos la automatización de flujos de trabajo complejos. Airflow es ideal cuando necesitas orquestar y monitorear flujos de trabajos complejos que incluyen múltiples pasos, dependencias y tareas programadas en un orden específico. También cuando necesitamos escalabilidad y confiabilidad en grandes flujos de datos. Si tu organización maneja grandes volúmenes de datos y requiere una solución escalable, Airflow ofrece un entorno robusto para ejecutar flujos de trabajo a gran escala. También, cuando se requiere la programación de tareas de forma recurrente. Cuando necesitas ejecutar flujos de trabajo en intervalos regulares, como tareas diarias o mensuales, Airflow permite programarlas fácilmente. También cuando nos interesa la visibilidad y el monitoreo. Airflow ofrece una interfaz gráfica para monitorear el estado de los DAG y sus tareas, lo cual es útil cuando necesitas un control preciso y visibilidad de los procesos en ejecución. Y finalmente, cuando necesitas compatibilidad con herramientas del ecosistema de Big Data. Aunque Airflow no es la única solución para orquestar tus flujos de trabajo, generalmente este mismo se integra bien con herramientas como Spark, Hive y Snowflake, entre otras, siendo una opción conveniente si trabajas en un entorno de Big Data. Y bueno, ¿cuándo no es conveniente utilizar Apache Airflow? Cuando tenemos procesamiento en tiempo real o la latencia que se requiere es baja. Airflow no es adecuado para flujos de trabajo que requieren procesamiento en tiempo real o respuestas de baja latencia, ya que su diseño se orienta a trabajos por lotes y en intervalos programados. También, cuando tenemos tareas simples y sencillas. Si solo necesitamos ejecutar tareas simples y sin dependencias, como scripts únicos o tareas que no tienen gran complejidad, Airflow puede ser una herramienta excesiva y difícil de justificar. También, cuando tenemos aplicaciones con alta dependencia de estado. Si el flujo de trabajo depende de un seguimiento constante del estado y requiere pasos reactivos, como en aplicaciones web interactivas, Airflow tal vez no sea la mejor opción. O en ambientes con pocos recursos. Si bien Airflow se puede ejecutar en sistemas con pocos recursos, generalmente se requiere una infraestructura moderadamente robusta para operar de manera óptima y continua, por lo que no es adecuado para entornos con recursos limitados. Y finalmente, en ejecuciones no determinísticas o poco predecibles. Airflow es más efectivo en flujos de trabajos bien definidos y predecibles. Para tareas que dependen de condiciones externas y variables impredecibles, otras herramientas pueden manejar mejor la incertidumbre y con mayor flexibilidad. Y bueno, esta es un poco de la parte teórica de Apache Airflow y para qué lo podemos ocupar. Y en los siguientes videos estaré subiendo algunos tutoriales acerca de cómo instalar Apache Airflow y cómo podemos empezar a utilizarlo. Gracias por ver el video.